Hola, buenas tardes. Ay, queridis, ser humano, ¿cuánto tiempo? Bueno, como a veces las personas tardan en entrar y luego yo esto lo utilizo para dejarlo por ahí colgado, pues me voy a arrancar ya de una. Había convocado este pequeño directo para hablar de los beneficios, bueno, para hablar de mi aventura sobre el ayuno, en realidad. Beneficios tiene un montón, obvio, porque ser humano presente quiere permanecer en esta tierra hasta los 121 años y entonces pues está haciendo todo lo posible para mejorar todo lo que se pueda su salud, de su cuerpito y de su ánimo, de su mente, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver este tipo de procedimientos como el ayuno, ya sea de tipo intermitente o de cualquier forma, ¿de acuerdo? Es fundamental para mantener el cuerpito sano, limpio, con un montón de beneficios. Bueno, si quieres, mira, le acabo de poner, por si acaso, de tenerlo de chuleta ahí a Gemini. Yo no sé si conoces a Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, y le preguntas cosas y me acaba de hacer un listado más grande del que yo recordaba. Entonces, ayuno, sí y sí, muchas veces sí. Eh, Tan profundo, o sea, hay diferentes tipos de ayuno, te lo voy a dejar, te lo voy a explicar así de una. Ayuno es todo el tiempo que no estás comiendo. Desde que dejas de comer hasta que vuelves a comer, ese espacio de tiempo se llama ayunar. Ay, perdón. Entonces, cuán largo sea el ayuno, o sea, todo el rato que no estamos metiendo cosas dentro del cuerpo, pues el cuerpo está aprovechando para hacer labores de reparación primero. Sacar todo lo que de lo que le metiste no le sirve. Luego, de lo que le metiste y le sirve, aprovecharlo y luego ocuparse de todos los destrozos que causa lo que le metes y no le sirve de nada y le interrumpe. ¿Okay? Entonces, durante la fase de ayuno es lo que está haciendo el cuerpo. ¿Qué pasa? Cuanto más tiempo le dejas hacer eso, pues más sano y más fuerte va a estar. ¿Okay? Entonces, alguien me había preguntado, bueno, te voy a contar, tipos de ayuno. El que hay que se llama intermitente, que se ha puesto súper de moda porque se cruza con la dieta cetogénica y son básicamente extender el periodo en el que no ponemos nada del cuerpo. Quiere decir cenar temprano, desayunar tarde. ¿Cuánto? Pues en principio, como esto, y es lo que he probado, ya te contaré, se trata de un sistema de creencias que tienes que derribar, ¿vale? Nosotros trabajamos socialmente y nosotros también porque nos hemos comprado un montón de creencias. Imagínate que tenemos, no sé si recuerdas o sabes o lo buscas, los ordenadores antiguos trabajaban con programas que eran tarjetas, ¿no? Unas tarjetas perforadas. Bueno, además esa metáfora me encanta. De pronto tenemos un montón de tarjetas perforadas de esas que son nuestras creencias. Pues mientras tengamos esas tarjetas, mientras tengamos esas creencias, vamos a funcionar en base a eso. Entonces, si yo creo que el desayuno es lo más importante del día y no puedo vivir sin desayunar porque me duele la cabeza, porque Dios mío me da unos mareos y me muero, pues efectivamente, cuando dejas de desayunar, te dan unos mareos y te duele la cabeza y Dios mío y te mueres y no sé qué. Porque el desayuno es lo más importante de la vida y además porque crees que pasan esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer o deberías hacer si quieres practicar esta fórmula? Pues empezar a romper esas creencias, quitar esas tarjetas de programación y ver y comprobar por ti que no va a pasar nada, que no te vas a morir ni te va a doler. Bueno, puede ser que te duela mientras sigas creyendo que duele la cabeza cuando no comes por la mañana. ¿Okay? O si no puedo vivir sin el café, si sigues creyendo que no puedes vivir sin café, seguirás teniendo unos horribles sin café. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues empezar a hacerlo poco a poco. Quiero decir, si normalmente desayunas a las 8 de la mañana, pues mañana desayunas a las 8:30 y dices, ay, tu cuerpo no ha pasado nada, ves que no se ha ido el mundo para el carajo, ves que se han derribado montañas y todavía puedes seguir viviendo. Obvio
que si sigues teniendo esa creencia y no la terminas de romper del todo, alguna turbiedad va a pasar y demás. Que de hecho, al ser el ayuno una forma de limpieza del cuerpo, muchas veces cuando lo ejecutas, o sea, cuando dejas de comer, hay unos periodos en los que las toxinas que van movilizando el ayuno, o sea, cuando se van liberando, cuando va limpiando, llegan a la cabeza, llegan tal y te puedes encontrar con cierta turbiedad mental, con una especie de sensación de dolor de cabeza. Si tienes la creencia de que te duele la cabeza, pues con dolor de cabeza, pero esos son simplemente síntomas de que están pasando los periodos esos de quitar la caquita de en medio. Entonces, la primera vez que hagas un ayuno, pues seguramente estarás así, ¿no? Yo cuando empecé también. Entonces, lo que pasa es que poco a poco lo fui extendiendo y un día hice un ayuno de, yo qué sé, de 12 horas, el más o menos típico. O sea, cenar terminar de cenar a las 9 y desayunar a las 9, ¿no? Empiezas ahí en ese rango y son 12 horas donde puedes comer y 12 horas donde no comes. Normalmente los seres humanos que dormimos por la noche, la forma más fácil de hacerlo es hacer un ayuno por la noche. Quiero decir, terminar de cenar hasta que empiezas a comer por la mañana, ¿okay? Porque estás durmiendo y no te estás acordando de la comida. Hacer un ayuno de día, para empezar, no es bonito, ¿okay? Entonces, la siguiente fase es cenar un poquito más temprano, ¿okay? Y desayunar un poquito más temprano. Entonces, terminas de cenar, en vez de terminar a las 9, terminas a las 8 de cenar y desayunas a las 9. ¿Okay? Y ahí vas extendiendo y te vas dando cuenta y vas siendo consciente, porque lo chulo de esto es una cosa de percepción también, ¿no? De que no te pasa nada. Normalmente tenemos suficiente energía en el cuerpo para estar, o sea, persona sana de su peso normal, 3 meses sin comer. Mientras creas, esto lo voy a hacer este apéndice aquí y lo voy a hacer al final, cuando voy a terminando. Mientras creas que la comida es necesaria para la vida, ¿ok? Que es otra tarjeta de esas perforadas, ¿ok? Entonces, ¿cómo proceder con el ayuno intermitente? Pues básicamente así. Yo lo hice, empecé a hacerlo así, hasta que ya lo incorporé en mi vida y de pronto me vi un día entrenando, moviendo a la 1 de la tarde después de haber cenado, o sea, con un ayuno de 20 horas prácticamente, y fue la mejor clase que había hecho, lanzando patadas y siendo más fuerte de lo que había estado nunca. Ese día fue impresionante, ¿no? Porque una de las cosas, por ejemplo, cuando implementa. Una de las cosas chulas con las que haces una transición de ayuno intermitente de este tipo es cuando empiezas a hacer un tipo de alimentación libre de carbohidratos, sobre todo de los refinados. ¿Okay? Comes verdura y toda la proteína animal que haya y grasitas animales, ¿no? Una dieta cetogénica que se llama. De esta forma se cambia el balance de dónde saca la energía el cuerpo, la empieza a sacar de la grasa, están muchísimo más estables todas las hormonas, pero luego el cuerpo también tiene mucha facilidad para sacar la energía de la grasa y no de los hidratos de carbono. Mi comparación de siempre es la grasa, es como una energía de tronquito en un fuego, un tronco en un fuego va consumiendo poco a poco, pero es constante. En cambio, los hidratos de carbono son como una paja, ¿no? Le echas un poquito de paja al fuego y hace ¡puf! Y se acaba. Y ¡puf! Y se acaba. Entonces, en ese ¡puf! Y acabarse constante durante todo el día, que es más o menos lo que nos han contado, que es una alimentación normal, come 5 veces al día, no sé cuánto de fruta, no sé cuánto de cereales, etcétera, etcétera, pues el cuerpo está así ¡puf! Y todo el día, ¡puf! Todo el día. Entonces, el rollo es que no solamente está el cuerpo así con la energía, sino que las hormonas también se desbalancean y el estado de ánimo también se desbalancea. ¿Okay? Entonces, yo empecé ahí, dieta cetogénica, empezar a ver cómo funcionaba mi vida, mi energía, mis cosas, mi producción de energía en el cerebro. Una fase más allá del ayuno sería extenderlo de forma esporádica un poco más. No forzar, no hacerlo por forzar, sino por amor, ¿ok? Ver hasta dónde puedo llevar un poco más allá. Y entonces a mí me pasó, por ejemplo, que un día decidí, y sí, en vez de estas 20 horas que he hecho, me voy a 30 horas. Entonces 30 horas son 24, son un día y medio. Entonces nada, me fui para allá a hacer 30 horas de ayuno. Además justo lo hice y terminé y me fui a una clase de danza. O sea que fue como una especie de enlazar una cosa con la otra. Entonces ese día, por ejemplo, sí, el 30 estaba como
como rara, y además normalmente lo hago con mucha observación, con mucho cuidado, y entonces observo todo el sistema energético. Ay, tengo fuerza, no tengo, me voy a caer, me mareo. Esto como, espera. Entonces voy observando cada una de las cosas que van pasando, ¿no? Entonces estoy como muy sensible a esa cosa de la introspección y de cómo van mis fuerzas, y me tropiezo, porque claro, seguía teniendo la tarjetita de comer, si no comes, no, fatal, te mueres, te dan los 7 males. Bueno, pues una vez que llegué a las 30 horas, la siguiente fase fue, ¿y si pruebo 3 días? Como medio año más tarde, ¿ok? Y entonces, ¿y si pruebo 3 días? Fueron 3 días donde estuve observando, y evidentemente por la mañana un poco de turbiedad y tal. También depende de dónde vengas. Si vienes de una dieta cetogénica, donde no hay además mucha cafeína, por ejemplo, el café sí que se nota el latigazo cuando lo quitas, pero puedes utilizar el café también, dependiendo de para qué vayas a hacer el ayuno, puedes utilizar el café también como sirve para, de alguna manera, ayudar al proceso de las grasas, ¿vale? Acelera la quema de grasa. Entonces, la vez que decidí hacerlo de 3 días fue como, bueno, vamos allá. Entonces me hice el de 3 días. Y, espera, creo que no, me fui directamente a 5 días. Me fui directamente a 5 días. Ya de 1,5 me fui directamente a 5 días. Recuerdo unas vacaciones de Semana Santa encerrada en mi casa viendo recetas de cocina, porque esa es una de las cosas, lo contaba el otro día, que hago cuando no estoy comiendo, ¿no? También las veo cuando como, o sea, es como una especie de vicio. Me gusta cocinar, me gusta comer, entonces pues, ¿yo qué miro? Pues no miro Netflix, no miro la tele, no miro nada, ni series, ni nada, miro podcast y recetas de cocina, es mi vicio. Entonces, estuve 5 días en casa. El cuarto día me fui a pasear por el gourmet de un centro comercial conocido de la ciudad, y paseando por allí como si aquello no tuviera nada que ver conmigo, ¿no? Como si nada de lo que a mí me gusta ir a un supermercado. Yo no voy a tiendas, me gustan los supermercados. Entonces, ese fue lo que hice el día cuarto de ayuno, después de llevar 4 sin comer, ¿no? Entonces, superados los 5 días, que además van transcurriendo, o sea, evidentemente, si nosotros tenemos los días, lo que hacemos durante el día está, digamos que establecido, o lo agendamos según las horas de comida. Evidentemente, cuando quitas las horas de comida hay algo raro que pasa en tu rollo mental. Bueno, antes de comer, de hecho, coloquialmente, nadie queda para pasear, quedamos para comer, quedamos para tomar un café, todo tiene que ver con la ingesta, ¿no? Entonces fue muy chulo. De 5 días he hecho otros 2, y de 10 días, bueno, este ha sido al final de 12 días de duración, ha sido además sin nada, nada de nada. Bueno, he tomado agua, y lo curioso fue que hasta el 6.º día, una cosa así, 5.º día, no me tomé una infusión, estaba con agua, con gas, un poquito de zumo de limón, un poquito de sal marina en el agua, o también para tener algo porque cuando empiezan los procesos de limpieza también la boca se resiente, porque terminan muchas toxinas ahí, a veces con la lengua blanca y tal, y es a veces un poco desagradable. Entonces, eso es lo que me ha pasado esta vez, y he estado, hasta que no he puesto algo con sustancia de sabor, no he tenido ganas de comer otra vez, ¿no? Entonces, que esa es otra, o sea, ¿cómo pasas el hambre? Bueno, pues el hambre está producido por una hormona también que se llama, eso es lo interesante de esto, es lo que conoces. Cuando conoces cómo funciona el mecanismo, entiendes lo que está pasando en tu cuerpo, y te resulta más fácil no entrar en pánico. Entonces, antes de hacer cualquier ayuno, cualquier procedimiento, es estudiar, leer, y luego saber de antemano qué puede pasar en tu cuerpo. Entonces, ¿cómo funcionan los mecanismos de las hormonas? Evidentemente, la grelina, que es la que se encarga de decirte, oye, echa más fuego, echa más leña aquí, que nos estamos quedando sin nada. Tú sabes que llega la grelina, te da hambre, pero pasa. Entonces, no es un grado de sufrimiento, sino te da un retortijón, un rato, como tener hambre, pero ves que después de un ratito se olvida. O sea, es como aprieta un poco y dice, mira, no está echando nada, pues bueno, pues se olvida. Entonces, a lo mejor el primer día te dan un par de apretones, y tomas un poco de agua y se te baja.
el tercer o cuarto día a lo mejor te vuelve a dar otro apretón porque la grelina se encuentra, mira, a lo mejor hoy se despista y conseguimos que coma. Y entonces te vuelve a dar a lo mejor, que me pasó ahora, el día quinto, me dio un poco de hambre y después de un rato se pasó. Entonces, bueno, pues seguimos. Eh, y conocer antes de empezar a hacerlo y tener una observación máxima y de pronto yo no hago los ayunos con la nevera vacía, o sea, siempre tengo comida en la nevera. En el caso de que pase cualquier cosa, pues sé lo que tengo que comer y ya está, vuelves a poner comida y se acabó, no hay más cosas. Entonces, la diferencia, bueno, hice otro de 10 días cuando estaba en casa en unas vacaciones también, y lo mismo, o sea, sin tener actividad, bajando la actividad muchísimo y estando súper pendiente de cómo pasaban, cómo se movían mis energías para ejecutar cosas, ¿no? Entonces en esa época vivía en una casa con escaleras, por ejemplo, y entonces me doy cuenta al quinto día que voy subiendo la escalera y ya no era la misma velocidad a la que la podía subir, era como que tenía menos fuelle. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en este ayuno ahora? Ha pasado que todas esas bajadas de energía, o sea, lo que he hecho primero es introducir el ayuno en mi vida real. Entonces, no, ya el año pasado hice uno de 5 días en mi vida real, o sea, yendo a trabajar, etcétera, etcétera, y fue maravilloso, porque encima las horas se pasan más rápido, porque estoy ocupando, es lo mismo hacer un ayuno en casa de vacaciones, donde esta hubiera sido la hora de comer, ¿no? Aunque me distraiga con recetas, sino haciendo el ayuno dentro de mi día a día. Entonces es muchísimo más fácil. ¿Okay? Entonces, sabiendo hasta dónde me llegan las fuerzas y observando, siempre observando. Entonces, esta vez lo que he hecho es programar uno de 10 días, bueno, en realidad 12, y hacerlo con la misma actividad física que estaba teniendo antes de empezar el ayuno. Quiero decir, llevo unos cuantos meses que hago unos 10.000 pasos al día, ¿no? 10.000 pasitos, pues nada, son 7,5 kilómetros, una cosa así, caminando, no estoy yendo al gimnasio. Y además tampoco lo he hecho para probar nada, porque esto no lo estoy haciendo para probar nada, ¿ok? Entonces he puesto el ayuno, otras veces eso, el ayuno lo he hecho en casa tranquilita observando y de vacaciones, y esta vez ha sido más días, pero más días con la actividad física que estaba teniendo. Bueno, aquí empieza la magia que se ha producido en este particularmente, porque la transición de comer a no comer fue súper sencilla. De hecho, estaba tomándome como 4 cafés, era lo que me preocupaba un poquito, no me preocupaba, sino que me daba un poquito más de pereza, porque no me gusta que me duele la cabeza, no creo que a nadie le guste, que se me ponga la mente turbia y tal. Entonces lo que hice fue el primer día, bueno, el ayuno lo empecé después de desayunar un martes, entonces ese día tomé café, y al día siguiente me tomé uno súper clarito en casa y ya no tomé más café. Entonces los 3 primeros días hubo como una especie de pero nada que me impidiera hacer nada, ni dolor, solamente esa cosa de, bueno, se ha acabado la comida y empieza un poco ahí a moverse toxinas, ¿no? Entonces estaba solamente con agua y pasó el martes, miércoles, jueves. El jueves por la noche cesaron todos los síntomas de turbiedad. Recuerdo que estaba caminando todos los días los pasitos. Bueno, el cuarto hubo un poquito como de haciendo la caminata en algún sitio, encontré como un poco más de agotamiento de lo normal, porque además lo que hago es caminar siempre por los mismos sitios para saber qué fuerzas, qué elevaciones y cómo camino por aquí cuando tengo la energía de la comida, entre comillas, y cómo camino por aquí cuando no está la comida, porque si no pierdo la referencia, ¿vale? Entonces, en algún tramo notaba como un poco de, bueno, voy a descansar o no sé qué. Entonces, a partir del 6.º día, esto se ha convertido, o sea, tan alucinante ha sido que el jueves pasado fui al médico a que me hiciera un volante para sacarme sangre, porque ese mismo jueves hice 18.000 pasos, por ejemplo, casi el doble de lo que estaba haciendo. Bueno, tampoco he hecho 10, he hecho 12, 15, 11, 8 algún día, pero bueno, el cómputo total eran bastantes. Pues ese día tuve, o sea, fue como, no me creo que me esté sintiendo tan bien
físicamente. Le mandé un mensaje a una amiga psiquiatra diciendo, y no sé si estoy alucinada, si hay alguna toxina que me tiene tomada en la cabeza, porque esto que está pasando no me resulta, como que me daba como mucho susto encontrarme tan bien sin comida, pero no un susto malo, sino una fascinación. Entonces, nada, el viernes por la mañana fui a que me sacaran sangre, todavía no tengo los resultados, porque además faltaba una de una vitamina que tengo que ir mañana, y ya sabremos, lo pondré por ahí seguramente en los stories y tal, ¿no? La cosa es que quería hacer también un protocolo que se llama 5x5 son zumos de zanahoria que sirve para desparasitar, etcétera, etcétera. Y empecé el viernes con los zumos de zanahoria, que fue lo primero que introduje, que no era agua y alguna infusión. Y entonces, a partir de ahí, de hecho el viernes, de pronto me antojé un montón de comerme una pera. Tenía que ser pera, y encontré una y estaba rica, me la comí, la disfruté, a las 2 horas me hizo la energía. O sea, de pronto meter ese alimento me bajó un montón la energía. Fue como muy extraño, porque a las 5:30 estaba bailando y con más ganas de bailar, y a los 20 minutos de tomarme la pera me bajó la energía. ¿Qué pasa? Al día siguiente estaba estupendamente, ya llevaba 11 días sin comer. Esta mañana, que era el 12º, vale, ya iba a parar, iba a empezar de hecho me desayuné, la idea era desayunar un poco de unos huevos. La cosa es que esta mañana me encontraba tan bien, y pensando que si el cuerpo no necesita comida para tener esta energía, ¿cuál es el motivo de comer? ¿Ok? Entonces no sé si era como una especie de miedo a reintroducir la comida. De hecho, hice unos revueltos con, digamos que 2 huevos, porque eran 3 chiquititos, 2 huevos y medio aguacate. Me lo he terminado de merienda. O sea, he tenido que tomar esa comida, que normalmente es la mitad de lo que desayuno, de 2 veces, porque me sentía demasiado saciada y la verdad es que me encontraba medio rara, ¿no? Entonces, realmente ha sido fascinante, porque la energía de esta mañana, después de 12 días sin comer, era fantástica. Amén de toda la parte de la claridad mental y todo lo que de alguna forma se sutiliza, ¿no? O sea, que entra, hay otro sistema y otros parámetros. Entonces, esa ha sido mi experiencia y de los otros también te los cuento. Entonces, bueno, había una pregunta por ahí de cuánto tiempo, o sea, si tienes una vida normal, introducir un ayuno intermitente es súper beneficioso. Luego infórmate, porque no siempre funciona igual, sobre todo para las mujeres, dependiendo de en qué momento del ciclo se encuentren. Pues en unos casos sí es para, por ejemplo, desinflamar, en algunos casos funciona más, en algunos casos funciona menos, ¿no? Entonces hay que hacerlo de forma sensible, ¿no? Entendiendo también que puede que parte de la relación que tenemos con la comida es una adicción como cualquier otra. O sea, hay parte de la comida que la comemos por, digamos, qué necesidad, y otra parte de lo que ingerimos que hace más daño que bien en cualquier sitio, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de introducirlo como elemento para desinflamar y hacer un poco de sanear, y que el organismo esté más limpito y más alegre y más afinado, pues empezar progresivamente con ayunos intermitentes, introducir uno un poco más largo, observar, estudiar y ver el interés que puedas tener en ir buscando extendiendo otros límites y quitando otros momentos de esas programaciones que tenemos de que nos vamos a morir si no comemos, ¿no? De hecho, la gente se muere si cree que necesita la comida para vivir. ¿De acuerdo? La mente hace muchísimo. El sistema de creencias es la base fundamental sobre la cual se asentan todo nuestro universo se asenta sobre nuestras creencias. Entonces, por ese lado, si es para saneamiento, casi que ayuno intermitente, y empezar a quitar, empezar a tener conciencia sobre ya lo he dicho otras veces, no hay nada que entre por la boca que sea inerte, o sea, que no sirva, ni siquiera el agua, ni siquiera el aire, ni siquiera un pensamiento, ¿de acuerdo? Entonces,
todo lo que podamos ir arrastrando que no nos siente bien es una ventaja para el día a día del cuerpo, porque de nada haces un ayuno y un protocolo ¿cómo se llama? De limpieza y desintoxicante y no sé qué, si te sigues intoxicando todos los días. Entonces, de entrada, empezar a ver cuál es la necesidad que tengo de real, si es que creo que mi cuerpo necesita comida para comer, qué es lo que necesita el cuerpo, y ir quitando las adicciones mentales que tenemos y emocionales que tenemos con un montón de sustancias que están haciendo flaco favor a el estado de la salud física y mental y emocional de todo nuestro sistema, ¿no? Entonces, ¿cuándo hacer un ayuno? Bueno, pues todos los días, ¿ok? Quitar toxina, hacer un ayuno, o sea, comer, empezar a meter menos cosas dentro del cuerpo, más cosas que sean naturales, que los haya hecho la naturaleza, no cualquier cosa, empezar a prestar atención en lo que entra en el cuerpo y en lo que sale por la boca y en lo que tenemos en los pensamientos. Hay quien hace eso, ayuno intermitente, de vez en cuando extiende, hay quien habla de hacer uno de 3 días, que con 3 días ya se sacan todas digamos que las cualidades mejores del ayuno, que hacer ayunos prolongados al final hay una merma de la masa muscular y de algunas otras cosas, pero volvemos a los sistemas de creencias y volvemos a cómo funciona el cuerpo y que la experimentación tiene que ser propia. El ayuno sí o sí, cómo lo haga, es una cuestión de exploración y de aprendizaje, ¿no? De autoconocimiento y de extender los límites propios. Entonces, si lo adoptas y de pronto te arriesgas a hacerte con uno de 3 días al trimestre, por ejemplo, o hacer uno de 3 días al mes, o hacer uno de 5 días 2 veces al año, o quién sabe, ¿no? O sea, la cosa es empezar, dependiendo también del grado de intoxicación que puedas tener, pues ver cómo hacer la estrategia, aprender básicamente cómo llevar una estrategia para que sea algo bueno, que no lo estés haciendo como castigo, porque hay gente que también, igual que van al gimnasio, se hinchan a comer un montón de cosas tóxicas y luego lo quitan todo y luego como castigo dejan de comer, y no se trata de eso, ¿no? Y eso es una de las cosas más importantes para poder hacer para poder tener una experiencia de este tipo y que dure en el tiempo, es saber por qué lo estoy haciendo. ¿Qué me está llevando a hacer esto? Entonces ahí radica, de hecho en este caso, el saber por qué lo hago ha sido lo que más me ha facilitado pasar los días, ¿no? Y ha sido un momentazo, me ha encantado. Entonces, ya te digo, me ha gustado tanto que estaba pensando en por qué voy a comer, o sea que habiendo hecho esta mañana, antes de ese pensamiento ya había hecho 10.000 pasos. Entonces, ¿qué más te puedo contar? Ahí es fácil encontrar, ya te digo, si buscas una lista de beneficios del ayuno, es fácil de encontrar. Si quieres preguntar más cosas acerca de esto y no sabes por dónde y crees que te puedo ayudar, pues adelante, mándame un mensaje y veo qué puedo hacer por ampliar tu conocimiento. Y también introducirte que lo que decía al principio, ¿no? O sea, esto depende mucho del sistema de creencia. Hay gente que de pronto está haciendo ahora mismo lo de los ayunos intermitentes, hay gente que hace una comida al día, pero hay gente que hace una comida a la semana, hay gente que hace una comida al mes de vez en cuando, hay gente que ni come ni bebe durante mucho tiempo, estamos hablando de meses, y viven y están bien. Entonces, la cosa sería explorar también cuál es la necesidad que tenemos de comer, me refiero ya como especie, y a quién le beneficia que de pronto estemos, o sea, imagina que de pronto puedas quitar la comida dentro de tu esquema diario, ¿no? Que no necesitaras comer para vivir. Imagina cómo se transformaría el día, ¿no? Entonces, el día, el mes y el año. Y entonces, imagínate solo eso, ¿no? ¿Qué supondría que no tuviera o sea, que la comida no fuera para vivir, sino que no me muero si no como? Entonces, ahí empezaría otra película muy interesante. Pero bueno, te lo dejo ahí. Lo dicho,
también me sirve mucho estar compartiéndolo y que haya gente así como pendiente, a pesar de que haya personas que se ponen muy nerviosas de mi familia porque me quieren mucho y gente que lo sabe, que no conoce este tipo de historias porque no comer se ha convertido en tal, aunque la comida se ha convertido como en una droga, ¿no? Entonces, ayer estaba pensando, imaginar que vives en un país donde, o en una zona o una cultura donde desde pequeñito te empiezan a, todos se pinchan heroína, ¿no? Entonces, desde chiquititos ya pinchan heroína a los pequeñitos y entonces cree toda la sociedad lo normal es pincharse heroína, ¿no? Y de pronto aparece uno y dice, a mí no me hace falta, creo que voy a pasar sin heroína. Y los demás van a decirle, no, te vas a morir porque eso es lo que necesitamos, porque no sé qué. Y entonces quizás este ejemplo te pueda abrir un poco la perspectiva de que cuánto de lo que comemos es para vivir realmente y cuánto de eso es para otras cosas que no tienen que ver con nuestra libertad, con nuestra salud y con nuestro beneficio, para beneficio propio, sino para otras instancias a las que le viene bien que nos dé mucho miedo si no tenemos comida y que tengamos que trabajar para comer. Entonces, no, te dejo ahí con esa reflexión. Quizás se me hayan quedado muchas cosas fuera que quería decir, pero en otra ocasión será. Así que nada, te mando un beso grande, grande. Cuídate, vigila lo que entras por tu boca, porque lo pones tú por tu boca. Vigila lo que metes en tu cuerpo, vigila lo que tienes en tu mente y lo que sacas con esas palabras por tu bocaza. ¿Vale? Bueno, chao. Sigue bien.